buenos días una vez más para los que no les saludamos al principio. Decía ese canto, ¿verdad? No me separaré, ¿verdad?, del amor de Cristo. En realidad, la Biblia nos dice que nada nos puede apartar del amor de Cristo, amén. Pero eso no tiene que ver con que nosotros somos los que nos agarramos de Dios, sino esa promesa y esa certeza de lo que dice ahí está basado en que Dios nos tiene agarrados de la mano a nosotros, amén. Porque si fuera basado en que nosotros nos agarramos de Dios, hermano, olvídese. Estamos, ¿verdad?, y tenemos esa seguridad de lo que dice su palabra ahí en Romanos, que nada nos puede apartar del amor de Cristo, pero es basado en que Dios nos tiene sostenidos con su mano de gracia, de misericordia y de amor. Amén. Y por eso le damos gracias a Dios. Bueno, bienvenidos una vez más. Vamos así a dar comienzo a la enseñanza de hoy y voy a apurarme porque ya saben que el tiempo es limitado. Amén. Quisiera pedirle al hermano, ¿tiene su teléfono, hermano Fernando? ¿Podría sacar una foto para allá? Necesito pruebas de que necesitamos un lugar más grande. Sí, ya para hablar con el pastor Josh, ¿verdad? We need a bigger place. Amén. Bueno, pues la enseñanza de hoy, ¿verdad? Estamos en el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 9, y la enseñanza de hoy como título tiene: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y hermano, ¿sabe que por eso es que estamos aquí usted y yo? Porque no vino a buscar a justos, sino a pecadores necesitados. Y entonces por eso usted y yo calificamos y estamos aquí, amén. Entonces, no sé cómo vengas, cómo te sientas, qué haya en tu corazón, si estás sin Cristo y te sientes el más vil pecador, o si estás en Cristo y caíste en pecado. Él vino, ¿verdad?, sabiendo nuestra condición, y Él está dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Él, nos arrepintamos y le pidamos perdón, ¿verdad? Entonces, Jesús vino a llamar a pecadores a que sean parte del reino de Dios. Y por eso es que tú y yo tenemos ese privilegio ahora de pertenecer a ese reino, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Amén. Y el pasaje que vamos a leer ahora está en Mateo 9, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Versículo 9 al versículo 13. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Veíamos la clase pasada que Jesús
tiene autoridad para perdonar pecados. Amén. ¿Por qué tiene autoridad? Primero porque es el que Dios Padre escogió, ¿verdad? Para que viniera a esta tierra, se encarnara y así pudiera dar su vida en la cruz y pagar por la culpa de nuestros pecados por medio del derramamiento de su sangre. Amén. Entonces Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, pero no solamente tiene la autoridad para perdonar pecados, como le dijo al paralítico, en vez de ir directamente, ¿verdad?, a su enfermedad física, lo primero que Jesús le dijo es: tus pecados te son perdonados, hijo. Entonces, Él también tiene, ¿verdad?, la autoridad para perdonar pecados y para invitar al pecador a tener una relación con Él y ser parte de su reino. Entonces, Jesús no solamente tiene autoridad para perdonar pecados, sino también invita al pecador a tener una relación con Él y a ser parte de su reino. Ese es el propósito de venir, ¿verdad? Y de alguna manera abrir las puertas al pecador para que reciba perdón, para que por medio de ese perdón sea justificado, y al ser justificado pueda ahora tener una relación con el único Dios verdadero. Amén. Ese es, y pueda ser parte del reino de Dios. ¿Verdad? Esto es algo que es inconcebible, ¿verdad?, a los ojos de los líderes religiosos de Israel. O sea, ellos no pueden entender que esto sea posible, ¿verdad? Esto estaba totalmente en contra de las creencias que ellos tenían respecto a quiénes eran los que merecían el reconocimiento de Dios y tenían un lugar asegurado en el reino de Dios. O sea, lo que ellos pensaban estaba totalmente en contra de lo que Jesús estaba haciendo. En su mente de ellos, ¿verdad?, ellos pensaban que ese grupo de personas, ¿verdad?, eran pecadores, ellos no merecían nada, ¿verdad?, y ellos los habían etiquetado como los peores pecadores y no tenían ninguna posibilidad de ellos venir a ser perdonados de sus pecados y mucho menos venir a ser parte del reino de Dios. Los fariseos pensaban que ellos eran los únicos que tenían garantizado, ¿verdad?, su salvación y su participación con Dios en su reino. Ellos pensaban que eran los únicos que tenían ese privilegio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos creían que eran justos, que por medio de las obras que hacían, ellos de alguna manera se ganaban y merecían, ¿verdad?, la aprobación de Dios, la salvación y un lugar en el reino de Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces, cuando veían a Jesús haciendo esto, perdonando pecados y haciendo esta invitación a los pecadores a ser parte del reino, a ser parte del grupo que Él estaba llamando a seguirle, pues eso, ¿verdad?, los confundía y los hacía que se molestaran, no podían entender esto. Ahora, el evangelio, hermano, es para personas que son malas y que necesitan la gracia de Dios para perdón y limpieza de sus pecados. De eso se trata el evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. El evangelio no es para personas buenas, no es para personas que se consideran que por ellas mismas de alguna manera pueden agradar y justificarse delante de Dios. No, el evangelio, el mensaje principal del evangelio es que es para aquellas personas que son pecadoras, que son malas, que reconocen su necesidad de Dios y que entienden que solo la gracia de Dios puede hacer esto posible en sus vidas. Amén. Entonces, la esencia del evangelio, hermano, es que Jesús vino a llamar a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa es la esencia del evangelio. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento del pecado es parte fundamental del mensaje del evangelio bíblico. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Es parte fundamental, porque el que se le habla del evangelio y dice creer en Jesucristo, ¿verdad?,
tiene que entender que es un pecador y que necesita arrepentirse y que su vida necesita ser transformada, cambiada, para ahora vivir conforme Dios nos enseña en su palabra. El arrepentimiento es fundamental en el mensaje del Evangelio. Tú no le puedes presentar el mensaje del Evangelio a alguien nada más diciendo parte de la verdad, que Dios le ama, que Dios es amor, que Dios tiene una vida mejor para él. Está bien, porque es parte de eso, pero algo fundamental es el arrepentimiento. Amén. Entonces, el pecador debe reconocer su pecado y estar dispuesto a abandonar su pecado para que Dios le perdone y le salve. Tiene que reconocer que es un pecador, tiene que reconocer que ha ofendido a Dios y tiene que reconocer que necesita ser perdonado, ¿verdad? Y salvado de la condenación donde se encuentra si es que no se entrega a Cristo. Tiene que entender eso. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice: pues el propósito de este mandamiento, perdón, hermanos, un momento. No sé si es segunda. Se me hace que me equivoqué al apuntar el texto, pero lo que está hablando Pablo es que él reconoce que él es el pecador más grande, amén. Cuando él habla de la palabra de Dios, cuando él habla del evangelio, cuando él habla de la gracia de Dios, él está diciendo, hermano, que de todos los pecadores, él es el primero. Y eso es lo que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros, amén. Debemos de entender, todo aquel que viene a Cristo tiene que reconocer que Él es el primero que está en necesidad de perdón de Dios y que Él es el más grande pecador, hermano. Porque muchas veces nosotros podemos pensar, no, pues yo peco, pero no soy tan pecador como aquel, porque aquel hace esto y yo no lo hago. No, realmente nosotros somos pecadores y necesitamos reconocer eso para poder recibir el perdón de Dios. Entonces, los que se creen justos se cierran las puertas para recibir el perdón de Dios y para entrar al reino de Dios. Eso es lo que sucede. Cuando alguien, hermano, no reconoce su pecado y dentro de su corazón él se cree justo, lo que está haciendo es que está cerrando las puertas, ¿verdad?, para recibir el perdón de Dios. ¿Es 1:15? Me faltó un 1. Que vamos a leerlo. Es dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso le digo, Pablo reconocía eso, reconocía en todo tiempo que era la gracia de Dios que lo había perdonado y rescatado. Entonces le digo, eso es lo que debe de reconocer todo aquel que quiere el perdón de Dios, que es un pecador. Entonces, en el Sermón del Monte, hermano, Jesús comienza ofreciendo el reino de Dios ¿a quién? A los que reconocen su pecado, su enfermedad espiritual, su falta de justicia. Y si va usted conmigo ahí en Mateo 5, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6, vemos cómo aquí Jesús, ¿verdad?, está él ofreciendo su reino a aquellos que reconocen
su necesidad espiritual. El versículo 3 dice, capítulo 5, verso 3 al 6 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos que recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Entonces, hermano, la gracia de Dios que perdona y salva al que reconoce su pecado y se aparta de él, ¿verdad? Es la única que puede lograr este milagro en el ser humano, de cambiar su vida, de transformar su corazón, de sacarlo de las tinieblas a la luz, ¿verdad? De cambiarlo de la condenación en el infierno, ¿verdad? Por la eternidad, ahora venir a pasar una vida eterna al lado de Dios en su presencia, ¿verdad? Es la gracia de Dios. ¿Qué es? La gracia, hermano, ¿qué es? Es recibir el favor, la bendición, la bondad de parte de Dios. Eso es la gracia. Recibir el favor, la bendición, la bondad de parte de Dios. La gracia es un regalo, un favor inmerecido que Dios ofrece al pecador a través de Jesucristo. Hemos hablado, la gracia es diferente que la misericordia, porque la misericordia se trata de no darte lo que mereces. Y la gracia es darte lo que no te mereces. Entonces, la gracia es un regalo, un favor inmerecido que Dios ofrece al pecador a través de Jesucristo. La gracia no se gana ni se merece, es un regalo. Dios lo extiende por amor y misericordia, ¿verdad? No por méritos de nadie. Nadie puede ganarse la gracia de Dios. Es un regalo que Dios otorga y lo hace a través de Jesucristo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Poner nuestra fe en Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque la gracia viene, la vida viene por medio de la gracia de Dios y esa es extendida a través de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios hacia el ser humano comenzó en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan? Cuando nos menciona que Dios les dijo que no hicieran esto a Adán y a Eva y que hicieron lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces Dios, hermano, en vez de matar a los primeros seres humanos que existieron en este mundo, ¿qué hizo Dios? Mató un animal para cubrir el pecado de ellos. Ahí Dios mostró su gracia con ellos, porque ellos deberían de haber muerto por su pecado. Pero Dios extendió su gracia desde ahí y en vez de matarlos a ellos, mató un animal, ¿para qué? Para cubrir su desnudez, su pecado de ellos. Entonces, hermano, la gracia de Dios empezó ahí, pero no paró ahí, pues a través de su gracia, Dios abriría la puerta para que los hombres pudieran regresar a tener una relación correcta con Él por medio de ofrecer el perdón de sus pecados y la salvación. O sea, Dios no solamente se conformó con extender su gracia para cubrir el pecado del ser humano, Dios quería tener esa relación que por causa del pecado se había quebrantado, ¿verdad? Y Dios extiende su gracia aún más allá, ¿para qué? Para abrir las puertas para que el hombre pudiera regresar a tener una relación con Dios. Amén. Y qué es precioso es poder experimentar esa relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos esa relación, no podíamos experimentar su presencia, no podíamos sentir su amor. Y aunque muchos tal vez en estos tiempos que no creen, dicen que estamos locos, que es una fantasía, que nos imaginamos cosas, tú y yo sabemos que es algo real porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que hace la gracia de Dios, abrir las puertas para que todo ser humano, por más pecador que sea, si se arrepiente y reconoce a Jesús, pueda ser parte de esa grande bendición. Amén. Entonces, esa gracia de Dios, hermano, se recibe por medio de la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Es muy importante. Nadie puede recibir la gracia de Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie. Si va conmigo a Juan 1:17,
Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La ley de Dios, aunque era santa, pues realmente no podía salvar a nadie. Lo único que la ley hacía era enfatizar nuestra pecaminosidad y hacernos ver nuestra necesidad de un Salvador. Amén. Eso es lo que hacía la ley. Pero dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y el verso 16 ahí mismo dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice su palabra que Dios es rico en gracia, amén. Y seguimos experimentando su gracia cada día. No solamente la experimentamos para salvación, la seguimos experimentando cada día porque es la que nos ayuda a seguir adelante. Es esa gracia de Dios que nos fortalece, es esa gracia de Dios que nos anima, es esa gracia de Dios que nos protege, es esa gracia de Dios que te ayuda a caminar esa vida que nosotros solos no podemos caminar, amén. Es la gracia de Dios que lo hace. Entonces, el Evangelio de Jesús es la gracia de Dios en acción para salvar al pecador. Eso es el Evangelio. Es la gracia de Dios en acción para salvar al pecador. Por eso Jesús, ¿verdad?, dijo, no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores al arrepentimiento. Y es por medio de su gracia que eso puede ser posible. Porque nadie merecemos nada de Dios. El verso 9 de nuestro texto de hoy dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Dice, pasando Jesús de ahí, ¿verdad? Jesús, como víamos en la clase anterior, estaba en Capernaum, pues se cree que estaba en la casa de Pedro. Ahí fue donde mucha gente le estaba oyendo, le estaba enseñando la palabra, y aquellos 4 personas trajeron a este paralítico, ¿verdad? Creyendo en su corazón que Jesús podía hacer un milagro. Y vimos que Jesús no solamente le sanó físicamente, sino también, ¿verdad?, le sanó espiritualmente, amén. Entonces dice, pasando Jesús de ahí, después de eso, ¿verdad?, Jesús pues seguía enfocado en su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Él vino a buscar y a salvar lo que se... ¿Cómo lo iba a hacer? Por medio del evangelio, amén. Por medio de la buena noticia, por medio del anuncio de que los pecados, ¿verdad?, del ser humano podían ser perdonados si reconocían y se arrepentían. Entonces él seguía haciendo lo que él vino a hacer. Y dice que en eso que él va por ahí mismo en Capernaum, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos de los publicanos. En el Evangelio de Marcos y de Lucas nos menciona a Mateo también con otro nombre como Leví, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?, por qué los dos nombres. Si fue Jesús que le cambió después el nombre de Leví a Mateo, como lo hizo con Pedro, no sabemos, ¿verdad? Pero se mencionan este hombre con el nombre de Mateo y con el nombre de Leví. Ahora, ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Era un recaudador de impuestos. Y hermano, Mateo era judío, pero trabajaba para el gobierno romano. ¿Y qué hacía? Colectar los impuestos del pueblo de Israel. Amén. Entonces, esto causaba, hermano, que estos hombres publicanos que hacían este trabajo, ¿verdad?, fueran muy despreciados por el mismo pueblo judío. O sea, ellos eran despreciados, y no solamente eran despreciados, ellos eran considerados como traidores. Entonces, eso
¿verdad? Los tenía marginados de la comunión con la sociedad judía. O sea, nadie quería juntarse con ellos, no querían asociarse con ellos, no querían convivir nada con ellos porque eran considerados, como le digo, de lo más despreciable, eran considerados como unos grandes pecadores y eran considerados como unos traidores. Entonces, no solamente eran marginados de la sociedad judía, también eran marginados de todas las actividades religiosas, amén, porque eran considerados ellos como unos grandes pecadores. Entonces, digo, como aunque eran judíos, eran considerados igual que los gentiles, como personas, ¿verdad?, muy pecadoras. Entonces, a los gentiles se le ponía en el mismo lugar que, ¿qué? ¿Cuántos se acuerdan? Que un perro. Alguien que era un gentil, alguien que no era judío. Y los judíos tenían eso en su mente, consideraban que un, ¿verdad?, gentil era casi como un perro. Asimismo, los publicanos eran odiados y despreciados, que los ponían en la misma categoría que a un gentil. Entonces, ¿qué hacía esto? Que el sistema religioso de sus tiempos, pues les negaba la posibilidad del perdón. Se les consideraba indignos de Dios. Por eso estaban marginados. Pero vemos que Jesús pensaba diferente. Amén. Opinaba algo muy diferente Jesús. Y damos gracias a Dios por eso, porque si no también tú y yo no estuviéramos aquí. Amén. Porque bajo la opinión de otras personas, aún todavía estoy seguro que muchos que nos conocen han de pensar, piensan mal de ti, o piensan que, qué cristianito y que piensa que esto y que el otro, y solo nos ven los defectos, amén. Pero gracias a Dios que Jesús, ¿verdad?, nos ve diferente, amén. Piensa diferente, opina diferente. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a Mateo? No lo vio con los ojos de estos líderes religiosos, sino le dijo, sígueme, ¿verdad?, sígueme. Entonces, vemos aquí el llamado de Jesús a Mateo. Aquel que era despreciado, que había sido marginado, que era considerado como de los peores pecadores, Jesús pone sus ojos en él. Y le llama a seguirlo, y no solamente a seguirlo, le llama a ser parte de sus discípulos. Y hermano, qué tremenda la gracia de Dios, amén. Lo que Dios puede hacer en la vida de aquel hermano que reconoce su necesidad. Entonces, yo no sé cómo tú tengas tu corazón, qué hay en tu mente, cómo te sientas, cómo te visualices tú, cómo te ven los demás, no sé. Pero quiero que sepas que Jesús te ve diferente. Que si para los demás no tienes valor, si para ti mismo no tienes valor, para Jesús tienes mucho valor. Y Él puede hacer algo glorioso y grandioso en tu vida. El diablo viene y te miente, me miente y te hace sentir lo peor. Nosotros mismos a veces nos hacemos sentir lo peor, pero Jesús tiene otra opinión de ti. Y por eso fue a la cruz, para dar su sangre por ti y por mí. Ante el asombro de todos, hermano, aún del propio Mateo, porque él también se sorprendió, Jesús una vez más muestra cuál era su misión en esta tierra. A través de este llamado que le hace a Mateo, a este gran pecador que estaba marginado, que la gente odiaba, condenaba, que no veía esperanza para él, Jesús muestra una vez más cuál era su misión en la tierra: buscar y salvar aquello que se había perdido, incluyendo a todos aquellos que estaban marginados. ¿Por qué? Porque Jesús traía una misión. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. Esa era la misión de Jesús. Esa sigue siendo la misión de Jesús. Como te digo, no importa qué hayas hecho, en qué lugar estés, cómo te sientes. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, tu necesidad, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y puedes tener un comienzo nuevo. Puedes nacer de nuevo en Cristo. Y si ya estás en Cristo y estás tirado, estás debilitado porque el pecado entró a tu vida, porque te descuidaste y entró y estás vacío, estás cansado y no, solamente arrepiéntete. Solamente pídele perdón. Llámale y Él puede cambiar todo en un momento. Amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para este tiempo el ministerio de Jesús tenía como 1 año y medio y seguramente Mateo ya había oído, tal vez, ¿verdad? O presenciado aún las enseñanzas y los milagros de Jesús. Pues él estaba ahí en Capernaum y Jesús ministró ahí, hizo muchos milagros y la fama de él corrió y por eso las multitudes se juntaban. Entonces seguramente, ¿verdad? Mateo ya había oído de Jesús. Él no podía ir a las sinagogas, no se lo permitían, pero Jesús enseñaba la palabra en todos los lugares. Posiblemente estuvo en el Sermón del Monte, quién sabe, pero la cosa es que él ya había oído de Jesús. Y al escuchar la invitación que Jesús le hace para seguirlo, estoy seguro que él también no lo podía creer, hermano. No lo podía creer. Yo volteó. ¿Es a mí que me está? Sí, es a ti. Es a ti. Y así como Dios te puede estar diciendo a ti en este momento, es a ti que te estoy hablando. Estaba emocionado Mateo. ¿Y qué hizo Mateo? Dice que se levantó inmediatamente y le siguió. No la pensó 2 veces, hermano. Estaba listo. Su respuesta de Mateo al llamado de Jesús, ¿verdad? Revela la necesidad espiritual que él tenía. Revela, ¿verdad? Su alma estaba hambrienta y sedienta de Dios. Él quería un cambio, pero no se lo permitía a nadie. Pensaba él mismo, se le había creído que no había esperanza para él. Pero Jesús tenía otra opinión. Lucas capítulo 5, 27 y 28 nos dice, después de estas cosas, nos da un poco más de información. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y el verso 28 dice, y dejando ¿qué? Todo. No lo dice Mateo, nada más dice que se levantó y lo siguió, pero aquí Lucas nos dice que Mateo, cuando oyó el llamado de Jesús, dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Hablando, hermano, humanamente, al que más le costó seguir a Jesús, obedecer su llamado, de todos los discípulos, fue a Mateo. ¿Por qué, hermano? Porque su oficio le daba ganar mucho dinero. Al aceptar él a seguir a Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba renunciando a su seguridad económica. Él estaba renunciando a su seguridad económica. Pero ¿qué pasó? A él no le importó. ¿Por qué, hermano? Porque su insatisfacción, su vacío, su deseo de un cambio en su corazón, en su vida, fueron mayor que el amor al dinero. Y eso es lo que muchas veces sucede, que necesitamos nosotros, ¿verdad?, para obedecer el llamado que Dios nos está haciendo. Preguntarnos qué tan cansado estoy verdaderamente de cómo estoy viviendo. Examinar ese vacío que muchas veces está en nuestro corazón, que ahí está,
y buscamos saciarlo con muchas otras cosas, pero nadie lo puede saciar porque solo Dios lo puede saciar. Pero aún así muchas veces nos resistimos a dejar eso y a seguir el llamado que Jesús nos hace, ¿verdad? Pero aquí Mateo, ¿verdad? No le importó todo lo que tenía, no le importó que ya no iba a poder ganar el dinero que ganaba, que no iba a poder tener, ¿verdad?, la solvencia económica que él tenía. Él decidió poner su confianza en Jesucristo. ¿Sabe qué pasó? En ese momento, por su corazón y por su mente, pasó lo mismo que pensó Pablo, ¿verdad? En Filipenses 3:7, Pablo nos dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, los he estimado como pérdida por amor a Cristo. El tesoro que ahora ellos habían encontrado tenía mucho más valor que el tesoro más grande que podía en esta tierra ellos recibir. Después de ser rechazado, de ser despreciado y solo recibir condenación, la invitación de Jesús tenía mucho más valor que todo lo que la vida como recaudador de impuestos le ofrecía a él. ¿Por qué? Porque dentro de él anhelaba una relación con Dios. Dentro de él anhelaba. ¿Has estado tú en ese lugar donde anhelas algo en tu corazón que estuvieras dispuesto a pagar el precio que fuera? ¿A dejar lo que tuvieras que dejar? Pues el anhelo de él, interpretado por su reacción, no importando dejar lo que tenía que dejar, mostró que él anhelaba una relación con Dios. Tanto él oía que era un pecador, que él no tenía esperanza, que no había salvación para él. Tanto lo oía él, que el mayor anhelo que él tenía era que eso que le dijeran no fuera cierto y que pudiera tener una relación con Dios. Y vemos que esto mismo pasó con Zaqueo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Zaqueo? Zaqueo era otro publicano, y no solamente era publicano, dice que era jefe de publicanos. Entonces, más dinero tenía Zaqueo, porque no solamente lo que él colectaba, yo creo que también agarraba un porcentaje de todos aquellos donde era jefe de los publicanos, recaudadores de impuestos. Y la Biblia nos dice que también Zaqueo había oído de la fama de Jesús y dice que era un hombre chaparrito y él quería ver a Jesús, pero todos, la gente amontonada, no lo dejaban de ver y se subió a un árbol, ¿verdad?, para ver pasar a Jesús. Y cuando Jesús pasó, que sabe todo, volteó a verlo. Dijo, Zaqueo, baja de ahí. Ya vi tu corazón, porque es necesario que hoy vaya y coma contigo. Dice la Biblia que se bajó inmediatamente, estaba contento, estaba agradecido, le arma también una comida a Jesús. Y la muestra de lo que había pasado en su corazón era que esa gente obviamente amaba el dinero, robaba a los demás, no le importaba, pero al momento que tuvo ese encuentro con Jesús, que pudo experimentar su perdón, que pudo experimentar su presencia, él dijo, ¿sabes qué? La mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y si alguien he robado, dice, que si había robado, pues se lo regreso 4 veces más. 4 veces más. ¿Qué nos dice eso? Que el amor al dinero se perdió. Para él lo más importante era que se había encontrado con Jesús, que ahora era aceptado, que ahora tenía un lugar en el reino de Dios. Amén. Eso era lo más importante para él. El verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
La alegría de Mateo, hermano, por ser aceptado y llamado, ¿verdad?, por Jesús, era algo que no podía ocultar. Y lo primero que él también, igual que Zaqueo, se le ocurrió era hacer una gran fiesta para celebrar ese llamado de Jesús y para decirle a todos lo que había pasado. Amén. Esa es la primera reacción de Jesús. Es por eso que cuando alguien dice aceptar a Jesús y su vida sigue igual y no hay un cambio, es difícil. Solamente Dios sabe el corazón. Pero es que cuando Jesús entra a un corazón, la vida no puede seguir igual. No puede seguir igual, hermano. Y eso es lo que vemos en el corazón de Mateo. Él está contento, está alegre, ¿verdad? Entonces él organiza una fiesta para celebrar y al mismo tiempo, ¿verdad?, aprovecha para invitar a aquellos que también son marginados, aquellos que también, ¿verdad?, los han de alguna manera despreciado, para decirles: miren, Jesús me invitó a ser parte de sus discípulos. Entonces, la lista de sus invitados no eran gente acá de la gran, ¿verdad?, grandes religiosos, no, eran puros publicanos y pecadores, probablemente prostitutas, ladrones y personas consideradas de lo más vil y despreciable. Esos eran los que estaban comiendo con Jesús en ese momento. Lucas 5:29 nos dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Marcos 2:15 nos dice, hablando sobre el mismo tema: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. O sea que lo peor de la sociedad, no sociedad. Lo peor de la sociedad estaba ahí con Jesús. Amén. Entonces, los considerados indignos del reino de Dios estaban sentados en la mesa con Jesús compartiendo sus alimentos. A Jesús, hermano, los líderes religiosos le acusaron de muchas cosas falsas. Pero algo que sí era cierto es que él tenía compasión de aquellos que estaban marginados y eran considerados indignos. ¿Y qué hizo Jesús? A pesar de eso, se acercó a ellos, y por eso le acusaban de ser amigo de los pecadores. Porque los fariseos, no, ellos cuidaban mucho su reputación. Ellos no podían juntarse con cualquier persona, menos comer con una persona así, olvídense, o sea, su reputación, aunque por dentro estaban podridos, pero su exterior y su reputación era algo que ellos cuidaban mucho. Entonces, pero acusaban a Jesús de ser amigo de los pecadores. Ahí en Mateo 11:19, Mateo capítulo 11, verso 19 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, digo, lo acusaron de muchas cosas, pero realmente los fariseos y los líderes religiosos solo querían encontrar algo con que culparlo por su misma incredulidad, ¿verdad? A Jesús lo acusaban de comilón y de bebedor de vino, porque se sentaba a comer con esta gente, a pasar tiempo para predicar el mensaje, no para compartir su pecado o aprobar su pecado, sino para llevarles el mensaje del evangelio. Pero ellos querían a alguien como Juan el Bautista, que andaba en el desierto y que no comía como Jesús y que no bebía como Jesús, pero ni a él le creyeron tampoco. Por cualquier cosa, ellos lo que querían era una excusa para justificar su incredulidad. El verso 11, hermanos, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Más que una pregunta, era una acusación que estos líderes religiosos estaban haciendo. No fueron directamente con Jesús, pero acá van con los discípulos, ¿verdad?
Y suena como una pregunta, pero realmente es una acusación, un reclamo que ellos están haciendo. Para los fariseos, el que Jesús se relacionara con esta clase de gente era algo que no podían concebir en sus mentes. O sea, como Jesús, un gran rabí que le sigue mucha gente, ¿verdad? Que todos lo están viendo, que predica la justicia de Dios. ¿Cómo se va a juntar a comer con esta clase de gente? O sea, ellos no podían concebir eso en sus mentes. Y eso les hacía que estuvieran molestos, porque según su lógica de ellos, si Jesús fuera quien dice ser, nunca aceptaría convivir con esa clase de personas. Nunca. Ellos creían que el Mesías vendría por los buenos, los que hacen supuestamente lo que Dios le agrada, como ellos, por ejemplo, que ayunaban tantas veces, que daban grandes limosnas, que se paraban en las calles y hacían grandes oraciones. Ellos creían que por eso, ellos sí merecían que Jesús, ¿verdad?, estuviera con ellos. Se creían justos. Ellos no veían sus fallas, pero sí las fallas de los demás, porque somos buenos para eso, ¿verdad?, como humanos. Lucas, hermano, capítulo 18, verso 9 al 12. ¿Está adelantado ese reloj? Lucas capítulo 18, verso 9 al 12. Dice: a unos que confiaban en sí mismos, está hablando los fariseos, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, para ellos eran los únicos que merecían esto. Pero, hermano, estaban equivocados. El versículo 12, Jesús, al, ¿verdad?, saber esto de ellos, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y esto es algo que nosotros tenemos que reconocer aquí. No es que Jesús quisiera decir realmente que hay algunos que sí están sanos espiritualmente y otros no. En realidad, conforme la palabra, es que todos estamos enfermos de esa enfermedad del pecado. Todos. Pero de alguna manera Jesús les quería hablar y contestar su pregunta y su reclamo conforme su propia lógica de ellos. Amén. Es lo que Jesús está haciendo aquí. Pero si vamos a Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ¿eso qué nos dice? Que todos somos pecadores. Según Pablo, todo ser humano está enfermo del pecado y no hay nadie que pueda justificarse por sí mismo con Dios, así como los fariseos pretendían hacer. Por eso vino Cristo, para perdonar, limpiar y justificar ¿a quién? Al pecador. Pero solo puede hacerlo en aquellos que reconocen su necesidad y su enfermedad. Es lo que básicamente Jesús quiere hacerlo. Que está diciendo, perdón, que Él solamente puede obrar el milagro de salvación. Él solamente puede perdonar el pecado de aquellos que reconocen que están enfermos espiritualmente, que reconocen su pecado y que están dispuestos a ir a Él en arrepentimiento. Es lo que está diciendo. Lucas capítulo 7, verso 29 y 30.
Lucas capítulo 7, versos 29 y 30. Dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea que todos en ese momento reconocieron que este mensaje de Juan era la verdad de Dios y arrepentidos pidieron perdón y se bautizaron. Pero hubo otros que rechazaron el mensaje, que no creyeron, que se consideraban justos, ¿verdad? Y se resistieron al bautismo del arrepentimiento. Amén. Entonces, se negaron a reconocer su pecado y arrepentirse, se negaron a aceptar que estaban enfermos, se creían justos y rechazaron poner su fe en Cristo como su Salvador. Y así pasa tristemente en nuestro tiempo también. Hay aquellos que responden, que reconocen su enfermedad, que están dispuestos, ¿verdad?, a arrepentirse y a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y hay otros que lo siguen rechazando, siguen resistiéndose, siguen negando su necesidad de salvación. Al rechazar el mensaje de Juan el Bautista, estaban aún rechazando a Dios. Yo predico la palabra del Señor. Cuando rechazan este mensaje, a mí no me están rechazando a Dios, porque esta es la palabra de Dios. Ellos se creían sanos y la salvación no puede llegar a aquellos que no creen que tienen la necesidad. Una persona no buscará perdón y salvación a menos que entienda que está perdida, porque reconoce su falta de justicia propia. Lucas capítulo 18, verso 13 y 14 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué pasó? El fariseo no reconoció su pecado, no reconoció su necesidad espiritual. Él decía, oh, gracias te doy porque no soy pecador como este, porque ayuno, porque esto, por lo otro. Pero este no quería ni levantar su cabeza porque reconocía su pecado ante Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue justificado? El que reconoció su pecado, el que reconoció su necesidad, el que se humilló delante de Dios. La confianza en la justicia propia lo único que trae es condenación. Aquel que cree que por sus propios méritos va a alcanzar la salvación, lo único que está haciendo es acarreando condenación a su persona. Pero el que reconoce su falta de justicia y su necesidad de perdón y salvación alcanzará misericordia, porque por la gracia de Dios que es dada a través de la fe en Cristo Jesús. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, decía Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso es que allá en Mateo, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual, que no hay nada en ellos que puede agradar a Dios o justificarlos delante de Dios, y reconocen que solo la justicia de Dios dada al hombre a través de Jesucristo es la única que puede, ¿verdad?, transformar su vida, su corazón, a través del perdón de pecados y a través, ¿verdad?, de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. El verso 13, ya para terminar, dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Jesús está, ¿verdad?, en este pasaje citando al profeta Oseas. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Estos líderes religiosos decían enseñar la ley,
y se gloriaban según ellos que cumplían la ley. Y era precisamente esa ley que Dios les demanda misericordia y compasión. O sea, lo que está diciendo Jesús, ustedes que enseñan la ley, que se jactan de cumplir la ley, léanla bien, escudriñenla bien, porque ahí en esa misma ley que ustedes se jactan de enseñarla y de vivirla, les dice Dios que Él demanda misericordia y compasión, no solamente sacrificios. Es lo que le está diciendo Jesús. Dice, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Lo está mandando a que chequen las escrituras que ellos profesan, creer y enseñar. Amén. La realidad, hermano, de ellos es que solamente eran religiosos legalistas que no conocían a Dios en realidad. Entonces no había amor para las personas. No había deseo de que esas personas, ¿verdad?, fueran transformadas y aceptadas por Dios. Ellos solamente eran religiosos legalistas. Ahora, no conocían a Dios, no porque Dios no quiera revelarse a ellos, no porque Dios no tenga la suficiente gracia para abrir sus ojos de ellos, sino porque para recibir el regalo de la gracia de Dios es necesario, es indispensable reconocer tu condición de pecador, y ellos no la querían reconocer, no querían reconocerla. Por eso Jesús en Juan 8:21 les dice, otra vez les dijo Jesús a los líderes religiosos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos no pueden ir al reino de los cielos, no pueden entrar al reino de los cielos, no pueden ser parte de la salvación, por eso es que no pueden ir a donde Jesús va, pero todo ¿por qué? Porque van a morir en sus pecados. ¿Por qué van a morir en sus pecados? Si Jesús vino a salvar a los perdidos, porque no quieren reconocer su pecado, no quieren reconocer su enfermedad, por eso es que van a... No porque la gracia de Dios no sea suficiente para ellos, la gracia de Dios es suficiente para todos, pero es necesario que reconozcamos nuestra enfermedad, nuestra pecaminosidad. La realidad de estos líderes religiosos aparentaban piedad y devoción por Dios, pero estaban muertos espiritualmente. Su falsa justicia, su codicia, su incredulidad, ¿verdad?, su afán de rechazar a la persona de Jesús los mantenía en esa condición, porque ellos se creían sanos y justos. Por tanto, Jesús les dice, en vuestros pecados moriréis, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no puede buscar, aunque Él vino a buscar y a salvar, no puede buscar y salvar a aquellos que no reconocen que están perdidos. Amén. Entonces, si tú quieres recibir eso de Jesús, ahora tú tienes que reconocer tu necesidad, tienes que reconocer tu pecado. Y la gracia de Dios está para tu vida en este día. No importa dónde estás, es suficiente. El reino de Dios es para los que están enfermos espiritualmente y desean ser sanados, que tienen hambre y sed de justicia, pero la justicia que viene de Dios a través de Jesucristo, la que transforma y cambia las vidas. Amén. Entonces, hermano, hay muchas cosas que aprendemos de aquí y podíamos, ¿verdad?, aplicarlas a nuestras vidas, pero en este día ya el tiempo se me fue, pero siempre se me va. Pero hermano, yo quiero que te quedes, vamos a ponernos de pie, quiero que te quedes en esto en tu corazón. Quiero que pienses en la gracia de Dios. No sé cómo te has sentido tú últimamente. No sé qué esté pasando por tu corazón. Cómo te mires tú en este momento, en qué estado te encuentras espiritualmente, yo no sé. Pero quiero que puedas visualizar esto y entender esto. Que este mismo Jesús que extendió su gracia a este hombre que estaba marginado, que estaba considerado como uno de los más grandes pecadores, que era despreciado, que se consideraba indigno.
Tú has visto a través de la palabra cómo Jesús opinaba diferente. Y Jesús estuvo dispuesto, ¿verdad?, a invitarlo a ser parte de sus seguidores, de tener una relación con Él, de caminar con Él. Eso mismo Dios nos está ofreciendo en esta mañana. No tienes por qué estar marginado de la presencia de Dios. No tienes por qué estar lejos, con un corazón vacío, insatisfecho, cansado. La gracia de Dios está para ti en este día. Tú puedes salir diferente, salir gozoso, como Mateo experimentó ese gozo, esa alegría. Tú puedes salir así en esta mañana, comenzar de nuevo. Puedes irte de aquí con la salvación, con el perdón de tus pecados, con la justificación que solamente Jesús puede dar. Puedes irte aquí restaurado, renovado, con nuevas fuerzas. Solamente tienes que reconocer tu necesidad y pedirle a Jesús que te perdone y que te ayude. No importa lo que hayas hecho, Él lo puede hacer. Su gracia es suficiente para hacerlo en esta mañana. Amén. Padre, gracias te damos. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que tu palabra siga obrando en nuestros corazones, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, Señor, que nadie de los que estamos aquí merecemos estar aquí. Fue tu gracia que lo hizo posible. Es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Ayúdanos también, mi Dios, a recordarnos que no se trata de obras, sino lo que más te agradas tú, Señor, es que seamos misericordiosos, compasivos. Señor, que también nosotros demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Que nos acordemos con los demás, Señor, cuando fallan, cuando, mi Dios, de alguna manera a nuestros estándares no están cumpliendo, Señor. Que nosotros nos acordemos, Padre, que tú haces lo mismo con nosotros, que nos eres paciente y que, Señor, nos tienes, mi Dios, compasión y extiendes tu gracia y nos esperas y nos ayudas y nos soportas. Que así también nosotros podamos ser con los demás. Que a nadie veamos abajo, Señor. Que a nadie consideremos indignos. Que nadie, Señor, sino que tengamos amor, que compartemos tu evangelio, que también, Señor, a través del mensaje de tu evangelio sigamos ofreciendo esa invitación, Señor, a que vengan a ser parte de tu reino, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te ruego por cada corazón en esta mañana. Tú conoces su estado, Señor. Que nadie salga como entró. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre, te doy gracias, Señor. Amén, Señor.